La madrugada del 8 de marzo del 2014, la aeronave con 239 personas a bordo que volaba de Kuala Lumpur a Pekín se esfumó sin dejar rastros. Desde entonces, lo ocurrido fue el objeto de numerosas teorías que buscaban explicar el misterio más grande de la versión comercial. Yo, ¿cómo están? Y bienvenidos al caso de Malaysia Airlines vuelo 370. ¿Puede un avión desaparecer en pleno vuelo sin dejar rastros? La respuesta lógica indica que en tiempos de GPS y satélites con tecnología avanzada, esto jamás podría suceder. Sin embargo, ocurrió. Hace casi 9 años, la madrugada del 8 de marzo del 2014, un Boeing 777 Malaysia Airlines con 239 pasajeros y tripulación partió de Kuala Lumpur, Malasia, rumbo a Pekín, China, y se desvaneció en el aire, sin activarse alarmas ni su tripulación dar aviso alguno. Se perdió todo contacto con el vuelo MH370 y desapareció de todos los radares. Aquella noche del sábado, el piloto Zahari Ahmad, 53 años, uno de los capitanes de mayor rango de Malaysia Airlines, que había ingresado en la aeronave en los 80, fue asignado para estar al mando del vuelo nocturno MH370. Su copiloto sería Farid Abdul Hamid, de 27 años. Era una noche clara y el pronóstico no anunciaba grandes turbulencias. A las 0:40 horas, el Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur hacia el noreste rumbo a la capital de China. A bordo iban 12 tripulantes, todos malayos, y 227 pasajeros de distintas nacionalidades, aunque mayoritariamente chinos. En este punto es importante señalar que no hubo nada que llamara la atención de los pilotos, que durante todo su ascenso mantuvieron comunicación con los operadores de tráfico aéreo. El vuelo estaba programado para realizarse en casi 6 horas. Había pasado un poco más de media hora que el MH370 estaba en el aire, volando a una altitud crucero entre 10 y 12.000 metros, cuando se acercó al espacio aéreo de Vietnam. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controles aéreos a las 1:21 horas y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Sumbac, Malasia, a las 2:40, 1 hora y 59 minutos después de despegar. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controles aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Es a esa hora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Otras informaciones no oficiales filtran a los medios de comunicación hablan de que a las 3:40 horas el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Palu Perak, en pleno estrecho de Malaca. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que después de desaparecer de los radares, la aeronave realizó un giro bruscamente en dirección suroeste, en dirección hacia la isla de Penang, y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2:22 de la madrugada, cuando desapareció por completo. Malaysia Airlines emitió un comunicado de prensa indicando que el contacto se perdió a las 2:40, cuando la aeronave estaba aproximadamente 120 millas náuticas, 220 kilómetros, al este de Kota Kinabalu, en el mar de China Meridional. Posteriormente, un alto mando de la aviación militar malaya declaró que los radares detectaron por última vez el vuelo sobre Palu Perak, una pequeña isla del estrecho de Malaca. El avión no transmitió ninguna señal de socorro o de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos antes de desaparecer de los radares. El vuelo estaba programado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Pekín a las 6:30. Cuando se perdió contacto por radar con la aeronave, portaba combustible suficiente para 7.5 horas de vuelo. Las autoridades pertinentes de China y Tailandia informaron a sus homólogos de Malasia que el avión no había entrado en su espacio aéreo. A principios, las tareas de búsqueda se realizaron en las aguas próximas a la ruta que tenía marcada la aeronave, pero luego de días de investigación, una nueva pista, una señal captada por satélite, sugirió que el avión podría encontrarse mucho más lejos de lo pensado, en el Océano Índico. Según las autoridades del gobierno de Malasia, a través de fragmentos de información satelital, habría rastreado el avión cuando se desviaba a su entorno original. El piloto habría realizado un brusco giro en dirección suroeste, regresando la aeronave a Malasia. Finalmente, el avión habría virado rumbo nuevamente al Océano Índico. Según la versión oficial, con este último giro el avión voló aproximadamente 4 horas hasta que se estrelló en el mar, alrededor de las 9:15 am del 8 de marzo del 2014. Es decir, por las señales satélites se supo que el avión continuó su vuelo 7 horas después de su desaparición inicial.
Para el 15 de marzo, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satelitales mostraban que el transportador, que es un transmisor, y ACARS, un sistema de comunicación y vigilancia por radio que permite el control automático del estado de avión en vuelo de la aeronave, fueron deshabilitados intencionalmente, que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberadamente de algunas personas bajo el control del avión. Continuó diciendo que el avión podría haber volado durante otras 7 horas después de desaparecer del radar. Los esfuerzos de búsqueda en el mar de China Meridional y en el Golfo de Tailandia fueron cancelados. Un año después de la misteriosa desaparición del vuelo, Malasia, Australia y China se comprometieron a seguir con la búsqueda del avión, pese a no haberse encontrado hasta la fecha ningún tipo de rastro o pista. El primer ministro malasio, Najib Razak, calificó el caso de sin precedentes en la historia de la aviación por su complejidad y dificultad técnica. Transcurrió más de un año de su desaparición cuando en julio del 2015 aparecieron algunos trozos del avión en la costa de la isla de La Reunión, al este de Madagascar en el Océano Índico. Según el primer ministro malayo, se trata de un alerón perteneciente al avión desaparecido. Más tarde, en el 2016, otro resto sería hallado en la isla Mauricio, al este de Madagascar, y un tercer fragmento en la isla de Penang, cerca de la costa oriental de África. En ese momento, el ministro de Transporte del gobierno australiano, Darren Chester, dijo que las piezas encontradas pertenecen con casi total seguridad al avión de Malaysia Airlines desaparecido. Tras más de 3 años desde la desaparición del avión, el informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y las personas que iban a bordo. Finalmente, para el 17 de enero del 2017 se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de que se reiniciara si encontraban nuevas pistas. A la par que se buscaban sobrevivientes y restos materiales del avión, se indagaba en lo que podría haber sucedido. Para eso se estudió los perfiles de los pasajeros y tripulación del avión. Primero, las sospechas recayeron sobre 2 pasajeros iraníes que viajaban con pasaportes robados. Se pensó que era un ataque terrorista. Sin embargo, pronto fueron descartados porque no poseían vínculo alguno con organizaciones terroristas. Además, aún en el supuesto que se tratase de terroristas dispuestos a inmolarse, los pilotos hubieran tenido tiempo para dar aviso, y eso no sucedió. Luego, todas las miradas se pusieron sobre el comandante del vuelo, Zaharie Ahmad Saad, y posible intento suicida, tras descubrir que el piloto tenía en su casa un simulador de vuelo en el cual había realizado varias simulaciones similares a la ruta que había realizado el MH370. Otra hipótesis que se manejó es que el avión hubiera sido derribado por un misil por acercarse demasiado a la base militar estadounidense que estaba en la isla Diego García, en el Océano Índico. Ante la presencia de un avión desconocido y el temor de que tratase de un intento de estrellarlo contra la base, algunos conjetuaron que lo habría disparado con un misil. El gobierno estadounidense, por supuesto, desmintió enfáticamente la versión. También otros sostienen que las piezas encontradas fueron falsificadas para encubrir lo que realmente sucedió en la aeronave, aunque se desconoce, y restarle responsabilidad al gobierno malayo. Entre los restos encontrados hubo un flaperón derecho, pedazo de la ala, en la isla de La Reunión, un flap de la ala derecha en la isla Penman y parte del exterior en el ala derecha en Mauricio. Hasta aquí nada parecía extraño, salvo que las 3 piezas encontradas pertenecen a la misma parte de la aeronave, al ala derecha. Regresamos atrás. En el 9 de agosto del 2012, 2 años antes de su trágica desaparición en el aeropuerto internacional de Sahih Pudong, el Boeing tuvo un leve accidente que obligó a reemplazar toda el ala derecha. Mientras intentaban apagar en una pista, la punta de la derecha golpeó la cola de un Airbus de China Eastern Airlines. El reemplazo se realizó sin inconvenientes y el avión volvió con su trabajo. Este pequeño dato inspiró una de las teorías conspirativas más increíbles. Algunos peritos sostienen que el ala derecha reemplazada, que en su momento fue guardada en un depósito después del accidente, fue arrojada en la zona donde se presume que se cayó el avión. De esta manera, el gobierno malayo, que confirmó que el hallazgo sin realizar pericias, habría dado un cierre al caso. Sin embargo, en 2007, otros pedazos de una aeronave fueron encontrados en Madagascar. Hasta hoy, no se confirmó su pertenencia al MH370. Otra hipótesis, probablemente la más descabellada, pero que circuló principalmente en las redes sociales desde un comienzo, es que la aeronave había sido abducida por un ovni y por eso sus restos no habían sido encontrados.
Luego de 8 años de la tragedia del vuelo MH370, el avión continúa sin aparecer. Las investigaciones oficiales de búsqueda fue cerrada a mediados de 2018. Allí se concluyó que luego de apagar el sistema de comunicaciones, el avión cambió de rumbo de forma manual. Pero lo curioso, dispersión de los restos de la aeronave y los motivos de su desaparición sigue siendo un misterio que a lo largo del tiempo no ha hecho más que alimentar nuevas y variadas hipótesis. Y hasta aquí el caso de hoy de una de las apariciones de aeronave más grande de la historia. Hasta el día de hoy no se sabe si los restos realmente pertenecen a la aeronave oficialmente o si son un invento. Quién sabe, déjenme todas sus teorías y conspiraciones en los comentarios que los estaré leyendo y qué otro tipo de casos quieren ver. Si les gusta ese, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones porque nosotros nos vemos en el próximo video. Adiós.